Bueno, ya se lo informaba 2 días después de que el ministro Javier Lainez de la Suprema Corte frenó por tiempo indefinido la aplicación del llamado Plan B. Pues se dieron a conocer las 4 quintetas de quienes se integrarán al INE como nuevos consejeros electorales, entre ellas una quinteta compuesta únicamente por mujeres, de la que saldrá la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Hay quienes a esto le han llamado el Plan C, porque los perfiles de muchos de los integrantes de estas quintetas pues están relacionados, muy cercanos al actual gobierno, pero vamos a preguntarle, vamos a pedirle su opinión a un conocedor, a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buen día. Pascal, muy buenos días. Bueno, pues hay, como digo, hay quien le llama esto el Plan C. ¿Te parece que hay en la revelación de estos nombres, de la integración de estas quintetas, un intento por colonizar, vamos a decir, el Consejo General del INE? Creo que en el caso de la presidencia sí lo hay, porque se integró con personas mayormente con vínculos personales o familiares con el régimen. Y aquí, antes de continuar, quiero dejar una advertencia. Sí. Ser mamá o ser hija o ser hermana de alguien no te debe hacer culpable de inicio de que vas a actuar en representación de esa persona. Sí, no Y hay por el lo delito de portación de pariente prohibido, ¿no? Así es. Y este es un tema porque las personas que están cumplen con los requisitos legales, pero una es la hermana de una secretaria de Estado, la otra es la mamá de un diputado de Morena, otra es esposa de un subsecretario del gobierno federal, otra es hija de un senador de Morena, y esas cosas son las que hacen pensar que estas personas traen ya consigna. Entonces hay que decir eso, uno. Dos, sin embargo, dentro del Comité Técnico de Evaluación sí hubo un esfuerzo de las personas, digamos, afines al gobierno por querer aglutinar a todas estas personas en la quinteta de la presidencia, como para garantizar que la persona que dirige al INE sí tenga vínculos, canales con el gobierno. Eso sí se observa y hay un riesgo. Pero el segundo riesgo que veo es que, además de esto, veo que el nivel de experiencia en la conducción administrativa, gerencial que se requiere para ser presidenta del INE es muy baja. Y eso me preocupa, sobre todo en el caso de Berta Alcalde, porque Berta Alcalde nunca ha tenido experiencia electoral, tampoco en la coordinación de una organización como el INE. Y ese puede ser un riesgo porque pues puedes generar caos, desorden, falta de conocimiento, y creo que ese también es otro tema que a mí me preocupa mucho. Dime una cosa, ¿es tan importante, dado que estamos hablando de un órgano que toma decisiones colegiadas, es tan importante la presidencia que pudiera pensarse en que a través de ella pues se puede hacer incurrir al INE en una conducción motivada del proceso que termine favoreciendo al oficialismo? Difícilmente, Pascal, porque la presidenta uno de 11 votos, Sí. porque hay 7 consejeros que se quedan, entonces no puede llegar a imponer su voluntad porque pues tiene que negociar todo. Entonces, primer tema. Sin embargo, la presidenta sí es la vocera del INE y puede salir a declarar a los medios lo que quiera y puede cuestionar desde adentro cosas. O sea, sí puede haber un riesgo de que empiece a hacerle eco a López Obrador y con eso genere un caos y la imagen de que el INE está a la deriva, en problemas de operación, y darle gusto al gobierno para cuestionar al INE. Eso sí lo puede hacer. Ahora, yo difícilmente creo que ocurra porque la mayoría de las personas que están en este concurso son gente que ha tenido mucha experiencia en temas electorales, a nivel local, en el propio INE. Entonces yo veo difícil que una persona llegue y de repente empiece a decir el INE no funciona cuando tú has trabajado ahí durante mucho tiempo. Salvo Berta Alcalde, que es la única de los 20 finalistas que no tiene ninguna experiencia en materia electoral. En el caso de ella hay más riesgo de que sea una vocera de los ataques al INE. Pero también hay que ponerlo con signo de interrogación. También esta mujer tiene una experiencia profesional como abogada, me dicen que es una persona muy competente, pero lo que yo advierto aquí son los riesgos. El intento de Morena, sí, de poner personas con vínculos, eso no garantiza que a la hora de la hora van a hacerle caso a Morena, pero al menos el intento de Morena sí es ese, Pascal.
¿Tú crees, digo, por supuesto, te voy a hacer una pregunta que implica especulación en la respuesta, pero me interesa tu punto de vista. ¿Tú crees que esto terminará en insaculación o ves la posibilidad de que sí se forme una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para designar a los consejeros? Yo creo que es más probable que haya insaculación Ujú, en este momento porque la oposición tiene ya probablemente poco interés en negociar, dado que Morena quiere necesariamente poner, yo creo, alcalde como presidente del INE, y si la oposición no accede a eso, yo creo que no va a acceder. ujú, Reitero, por una cuestión de percepción, o sea, el apellido en estos casos sí pesa desafortunadamente, y entonces yo creo que Moreno va a decir, bueno, pues los insaculamos. ujú. Entonces, si se insacula, pues ahí sí a ver quién sale. Habrá que ver cuál es el riesgo de que resulte otra persona que tenga menos experiencia. En esta quinteta de mujeres hay 2 personas, por ejemplo, que son asesoras en el INE, que probablemente conocen la materia electoral bien, pero nunca han conducido una organización. Ujú, Hay otras 2 que han sido presidentas de OPLES locales. ¿Tienen alguna experiencia? Por supuesto. ¿Conocen la materia electoral? Sí. Ahora, ser OPLE o ser INE, pues son cosas totalmente diferentes. Entonces, ese es el riesgo ahora. Yo creo que si la persona que llega a la presidencia del INE hace su trabajo con responsabilidad, con mesura, puede conducir al INE correctamente, pero es una cuestión sobre todo de actitud. ujú. Si la persona llega a querer reventar todo, a querer desenterrar los presuntos fraudes que dice López Obrador, es muy dañino. Si llega en una actitud de conciliación a conducir una institución muy sólida, entonces las cosas pueden resultar bien. ¿Qué será? Creo que hay un riesgo, por supuesto que hay que señalar, lo cual no significa que a la hora de la hora se materialice. Bueno, me queda un minuto, desgraciadamente, Luis Carlos, pero preguntarte si crees que pudiera pasar también lo que sucedió con los anteriores consejeros nombrados, que llegaron, digamos, algunos de ellos también, pues como cartas marcadas, por lo menos es la percepción pública, y la verdad es que se han desempeñado bien, ¿no? Sí, porque la institución te absorbe, Ujú, porque llegas y te das cuenta que la institución funciona bien, entonces lejos de que tú puedas secuestrarla, pues la institución te canaliza. ujú, Y yo creo que eso es otro tema que hay que tomar en cuenta. Es difícil que llegues a querer romper procedimientos cuando la institución es así. Entonces, ujú. yo creo que sí hay un intento de plan C del gobierno, pero no creo que eso al final del día vaya a hacer que el INE cambie de ruta y entonces Ujú. ahora sea una institución colonizada por el régimen. Eso no lo veo. Pues Luis Carlos, te agradezco como siempre tu tiempo, muy amable. Gracias, Pascal. Buenos días. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE Hoy INE.